Bueno, ya habíamos visto el mundo fascinante de las potestades, ¿sí? Ya estamos metiéndonos en derecho administrativo y todas sus diversiones, especialmente muy buenas para arrancar una mañana. Y ahora vamos a empezar a analizar dos tópicos, dos puntos, ¿sí? Que están en la unidad 5 y que son, como todos los profesores y profesoras dicen, de suma importancia, para no ser menos original, pero la verdad que es cierto. Por eso vamos a empezar a analizar, ¿sí?, lo que tiene que ver respecto a la legitimación y a la titularidad de derechos, ¿sí? Habíamos visto que la potestad como función, ¿sí?, inherente, ¿sí?, a la función administrativa, disponía una cuestión dialéctica, por decirlo de un modo, entre autoridad y ciudadanos o ciudadanas. Se establecía una función, ¿sí?, inherente que posibilitaba en aras de satisfacer el interés público la posibilidad de generar relaciones jurídicas hacia los terceros, de crear, extinguir o modificar derechos. Sobre esa base dialéctica tenemos que empezar a analizar, ¿sí?, qué existe como contrapartida, digamos, en esa relación. Y habíamos dicho, ¿sí?, que la superación a partir de la Revolución Francesa y la consagración y reconfiguración del principio de legalidad y juridicidad establecía que frente a las potestades no encontrábamos, ¿sí?, el cumplimiento de la ley, ¿sí?, porque frente a eso lo que existían eran los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, o habitantes, o personas, mejor dicho. Por eso mismo tenemos que distinguir y analizar, y en parte ya habíamos avanzado al respecto, sobre la titularidad y los derechos, ¿sí?, con que cada uno y cada una de nosotros contamos, reconocidos por el ordenamiento. En principio, habíamos visto que nuestro punto de partida, como siempre, es la Constitución, ¿sí? Y nosotros teníamos, además del capítulo de derechos y garantías, ¿sí?, la habilitación de la tutela judicial en el artículo 116, ¿sí?, frente a la existencia de casos. Bueno, muy bien. No obstante eso, y la tradición judicial y demás, se elaboró en el derecho administrativo proveniente de desarrollos jurisprudenciales, ¿sí?, en el contencioso administrativo francés y el contencioso administrativo italiano, la clasificación, ¿sí?, de la titularidad de los derechos en diversas categorías. ¿Recuerdan que habíamos visto 3 categorías? ¿Alguien? ¿Qué categorías habíamos visto? Quizás me equivoque, pero no era derecho subjetivo, interés libre y interés legítimo. Exactamente. Esta trilogía, digamos, descansaba, digamos, precisamente a través de un punto en común, que es esto, en de reconocer cuál es la titularidad, ¿sí?, de cada una de las personas respecto a la relación jurídica que tienen frente al Estado, tanto para accionar como para establecer los límites a su actividad. Eso en común, pero conceptualmente, si estamos hablando de 3 categorías o 3 situaciones diferentes, responden a fundamentos distintos. Entonces, hablábamos de derecho subjetivo cuando la mayoría de la doctrina reconocía en que de esa relación jurídica a la administración, ¿sí?, se le podía exigir, ¿sí?, de manera concreta una actividad, ¿sí?, y ese derecho como tal conformaba, ¿sí?, y esa actividad, y esa conducta que la relación jurídica establecía
a favor del ciudadano respecto de la administración, tenía una nota de exclusividad, ¿sí? Y de pertenencia. ¿Qué significa? Que como titular de un derecho subjetivo podía reclamar a la administración, ¿sí?, una actividad en marco de esa relación concreta, ¿sí?, y que me pertenecía exclusivamente conforme a determinadas circunstancias y formaba parte de mi patrimonio, ¿sí? Por el otro lado, teníamos el interés legítimo, ¿sí?, que ¿qué representaba? Existía un interés y una prestación, una relación jurídica determinada, o sea, quien es titular bajo este concepto de un interés legítimo tiene frente a sí la posibilidad de exigir hacia la administración una actividad determinada. Ahora bien, esa misma no le pertenece individualmente, sino en concurrencia con otros sujetos. Sino, ¿se entiende? Sino esa actividad que puede demandarla al Estado no lo puede hacer en nombre propio exclusivamente, individualmente, sino como perteneciente a una determinada categoría. Ahora vamos con ejemplos de cada uno de ellos. Y finalmente, el interés simple era reclamar, ¿sí?, la buena administración, y por el simple hecho de ser habitante y tenía por objeto la actividad a reclamar, ¿sí?, el buen cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley por sí misma. En este caso no existe, ¿sí?, ni respecto a quien es titular de un interés simple, la posibilidad de reclamar una conducta determinada a la administración, ¿sí?, y su pertenencia es común, ¿sí?, no se encuentra ni en una situación de reclamarlo por exclusividad, ni como perteneciente o concurrente a una categoría determinada, sino a título general, por ser habitante, y solamente se le puede reclamar una conducta genérica a la administración de cumplimiento legal. Estas distinciones, ¿sí?, respondían, así de tan fascinantes y apasionantes que son, o en su defecto, como posiblemente ustedes le estén corroborando, muy aburridas, ¿sí?, a un trasfondo fundamental, ¿sí?, que es básicamente cómo nos situamos en la esfera de la defensa de nuestros derechos ante la administración en primer orden y fundamentalmente ante el control judicial, ¿sí? ¿Qué le puedo pedir a la administración en su propia sede, eventualmente frente a acción o omisiones? ¿Cómo yo puedo acceder y reclamar en sede judicial esas acciones? Por lo tanto, la proclama de la relación y el respeto de la legalidad está dirigida no solamente a guiar la actuación, ¿sí?, de la administración, sino en defender nuestros derechos y ponerlos en práctica. Por lo tanto, esto es muy importante. El clásico ejemplo que se daba es el de por ejemplo, si ustedes ven bien, en un proceso licitatorio, imaginemos, lo vamos a ahondar después, se dan perfectamente esa situación que podemos distinguir. Por ejemplo, en el caso de que alguien, ¿sí?, nos presentamos, se abre una licitación, ustedes saben, un llamado a presentar ofertas por parte de la administración. Bueno, vamos a licitar la construcción de una ruta en tal localidad. Perfecto. Ahí se presentan y ahí hay ahí están las tres categorías, ¿sí? Quien suscribe ese contrato, ¿sí?, con la administración va a tener un derecho subjetivo. Estoy simplificando, ¿sí? Los oferentes, antes de ser adjudicados y suscribir ese contrato, tienen un legítimo. O sea, tienen un derecho en exclusividad cuando vos vas a ofertar, o lo haces y vas a tener un derecho en la medida que vos estás como oferente.
Es decir, reunís unas ciertas características, ¿sí?, que te distinguen del resto de la población, pero respecto al cual no surge un derecho específico y exclusivo, porque no es a vos, precisamente por la sola calidad de oferente, que te van a dar el contrato, ¿sí? Pero yo podría reclamar, por ejemplo, ¿sí?, que la recepción de las ofertas sean determinado día o con determinados procedimientos, ¿sí? Y otra puede ser un ciudadano o una ciudadana común y corriente que tenga interés en que esa licitación, ¿sí?, se cumpla conforme el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y ahí estaríamos en presencia de un interés simple, ¿sí? Estas categorías, como les vuelvo a repetir, digamos, y después vamos a avanzar, no son neutras, no son inocuas, repito, sino son la llave, digamos, de la bóveda del ejercicio y de la tutela de derechos propiamente en la esfera judicial y administrativa. Por ejemplo, el viejo Código Varela, contencioso administrativo, que fue del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires, que fue algo de mucha avanzada, hoy muy anacrónico, pero de avanzada, ¿sí?, establecía, por ejemplo, solamente la tutela de los derechos subjetivos, ¿sí? Entonces, quedaba fuera aquello que puede enterarse como interés legítimo y no un derecho subjetivo, ni hablar que no podía incoarse en sede judicial un interés simple. ¿Qué sí podía ser un interés legítimo? Sí se podía reclamar en sede administrativa, incluso se tenía posibilidades de recurrir en sede administrativa, pero tenía vedada la vía judicial, ¿sí? Más adelante se fueron ampliando los criterios y admitiendo que se podía judicializar aquello que podía conceptualizarse como un interés legítimo, ¿sí? Esta clasificación es útil porque, de hecho, incluso, si ustedes se fijan bien, después vamos a ver que eso quedó fuera quedó fuera de aplicación. El artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo en la Provincia de Buenos Aires establece esa distinción, ¿sí? Y habla de derecho subjetivo e interés legítimo. Ahora bien, como todo, y a medida que pasa el tiempo, resulta, yo creo, un poco más patético, sobre todo los que tenemos edad, decir la última reforma de la Constitución como si fuera nuevo, cuando ya tiene 26, 27 años, ¿sí? Bien, ahí hay un antes y un después, básicamente en términos de la situación jurídica, ¿sí?, de las personas, y efectivamente una configuración diferente en términos de tutela jurídica, ya sea en la sede administrativa como en la sede judicial, ¿sí? Si nosotros, incluso con la anterior conformación constitucional, podríamos indagar exegéticamente, y ustedes me podrían decir lo contrario, al menos en el texto constitucional, respecto al acceso de la jurisdicción, ¿sí?, si hacemos hincapié en el nuevo 116, antiguo 100, que representa el marco de las competencias de la función judicial, si existía al respecto esta categorización. Ustedes veían, bueno, o vieron comparativamente que existiera en el texto constitucional, ¿sí?, expreso al menos la idea de interés legítimo, derecho subjetivo e interés simple. Les pregunto, ¿sí o no? Es un sí o un no, ¿eh? Hasta la tómbola puede ser. Vamos, vamos. Esto es como una comedia de enredo. Yo soy muy básico. Díganme que sí o que no.
Equivóquense, sean brillantes, no importa. Estaba esta No, clasificación. profe. ¿Quién habla? Malena. Malena. Malena canta el tango, dijo chiste. Bueno, Malena, ¿me dijiste que sí? ¿Que estaba? No. No, te dije que no estaba la clasificación. Ah, bueno, perdón. No, está bien. No, viste, la pierda. Encima que te animás, insisto. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una opinión similar o contraria? ¿Se puede estar de acuerdo? Y mire que fui humilde y no pedí mayor argumentación, ¿eh? Estoy con los monosílabos, el circunscripto. ¿Ah? Chan, chan. Profesor, buen día. ¿Puede repetir la pregunta bien? Que Qué grande, ese como alarga el partido, vamos a poner. No. Pero mío, vuelvo a decir, esta clasificación de las situaciones jurídicas subjetivas en sentido general, la titularidad de los habitantes, ¿sí? Que digamos, estamos empezando sobre la clasificación que está en el programa de derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, ¿sí? Si existía previsión constitucional previa al 94. Ya habíamos dicho, ¿sí?, que estaba, el Código Contencioso hacía esa distinción, ¿sí? El Código Contencioso Varela, ¿sí?, que era lo que regulaba cómo se demandaba ante la Suprema Corte a la administración, ¿sí? Establecía, mire, solamente se puede reclamar derechos subjetivos, ¿sí? La ley de procedimiento administrativo me decía, acá usted puede ir caminando tranquilamente si tiene un derecho subjetivo o eventualmente un derecho subjetivo o un interés legítimo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, usted si tenía un interés simple, ¿podría hacer y sustanciar un procedimiento administrativo? No, solamente usted podía hacer una denuncia. Si usted tenía un interés legítimo, podía hacer un reclamo y un recorrido, incluso por vía recursiva, en el procedimiento administrativo, pero no podía ir a sede judicial, ¿sí? Entonces esta clasificación somnolienta, ¿sí?, en realidad, como somos los abogados y la abogada, y es esencialista fundamentalmente, y eventualmente arbitrario, en que es una situación o no, permitía, como vuelvo a decir al principio, la posibilidad de reclamar y por ende poner en práctica como una garantía el derecho del cual era titular. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Esta trilogía estaba en lo infraconstitucional. Pregunto, previo al 94, por sí o por no, ¿estaba en la Constitución? Hola. Sí, ¿quién habla? Mailén Malesio. Bueno, Mailén. No, para mí no estaba porque se incorporan en el capítulo de las garantías constitucionales con el habeas corpus, el amparo y lo que tiene que ver con los derechos del consumidor y defensa ambiental y derecho ambiental. Bueno, acá lo que dice Mailén es interesante, lo voy a desarrollar. ¿Alguien más? También puede decir, mira, Juan, no tengo nada que decir. Bueno, Lo que pasa es que, profesor, sí. a medida que va evolucionando el derecho y la Constitución con las reformas, a base de los tratados internacionales, en los artículos 75 y 22, le dan más fuerza y fundamento a los ciudadanos para poder defender sus derechos individuales. Usted habla del interés legítimo y se refiere al interés de una persona que está protegido por el derecho. Entonces, a base de eso, es donde toma más fuerza y antes de la reforma del 94, no existía. Después de la reforma del 94 ya el derecho individual se amplía mucho más y ya tiene la fuerza necesaria para poder utilizarlo el individuo. Bien. Bueno, acá como todo participación, me parece que Guillermo, Mailén han dicho cosas interesantes de cuál podemos, digamos,
concluir varias cuestiones. No encontramos en la Constitución, del artículo 94, ¿sí?, una clasificación de esta naturaleza, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué el viejo 100, que es el actual 116, hablaba de caso, o sea, para acceder a la jurisdicción? Y no había ningún tipo de cortapisa al respecto. De todos modos, haciendo una lectura del ordenamiento procesal contencioso y procedimental, esas categorías existían y de hecho la jurisprudencia las avalaba. Por lo tanto, era y es un problema. Incluso el artículo 10 sigue vigente, ¿sí? Después vamos a ver cómo eso se reconfigura. Lo cierto es, como dicen los compañeros, el cambio constitucional, ¿sí?, hace que la noción nuestra y la conceptualización consiguiente, y fundamentalmente vamos a ver con algunos hitos jurisprudenciales, respecto a lo que es la titularidad de los... ¿Hay alguien que dejó el micrófono abierto y suena una especie medio de... ¿Alguien? A ver, ¿pueden revisar? Porque... Ahí, bueno, puede pasar. Los podés silenciar todos vos, Juan, igual. ¿Todo yo? Ah, esta chica moderna, esta gente moderna me supera. ¿Sabes qué? Además de mis limitaciones, que son evidentes ya, tengo el chip de jamás administrarlo, ¿no? Es como cuando parece el Zoom de mis hijas, que escucha que lo haga otro. Bueno. Las nenas tuyas deben estar más cancheras que vos, no tengo duda. No, ni hablar. No, me enseñan, pero increíble. Pero bueno. Pero doy unas clases tan maravillosas de derecho administrativo que ya estoy justificado en mi vida. Bueno, el artículo, digamos, la Constitución cambia, ¿sí?, no de manera interpretativa, sino ya de manera exegética, ¿sí?, especialmente, como bien decía Guillermo, ¿sí?, a través de la ampliación de derechos, ¿sí?, refuerza, ¿sí?, la titularidad, o podríamos decir, complejiza, consolida, ¿sí?, el alcance y el contenido de los derechos del cual somos titulares, ¿sí? Pero en términos puedo decir, nodales, ¿sí?, de articulación, tanto en lo que hace a la legitimación, que no es ya ser titular, sino también disponer la exigibilidad ante la administración, tenemos que reconocer en el nuevo capítulo de garantías, derechos y garantías, un artículo o dos artículos fundamentales. Uno en particular, que ¿cuál es? En términos de titularidad de derechos. Chana. Pistas. Está en amparo. Habeas data. ¿El 39 o el 40 puede ser? Bueno, estoy muriendo. En este momento me está agarrando una sed. ¿De la Constitución estamos hablando? Sí, creo que es un... ¿No es el 19? Nuevos derechos y garantías. El 19, por suerte o por desgracia, de un reciente fallecido expresidente, se había mantenido todo igual. Vamos, ¿dónde está regulado? 42 y 43. Bueno, bien. Como dice creo que la veas y el 43. Yo, no, como decía... Y los recursos naturales y todo eso del medio ambiente. Esas cosas, bueno, vamos con mayor rigurosidad, digamos, y como decía Moria Kazan, lloro de la emoción, claro. O sea, a veces, un poco en broma, un poco en serio, la maquinítica dogmática de repetir, ubicar casi patológica el articulado de manera mecánica, digamos, sí, es lo menos divertido y me parece lo menos estimulante intelectualmente todo aquello que puede ubicarse y accederse impreso o en línea. Ahora,
de la propia práctica de nuestra interpretación y de nuestro trabajo, si bien no vamos a establecer algo memorial, tenemos que ir ubicándonos, ¿sí? Cuando hablamos de los temas en la Constitución, ¿sí? Especialmente no estaba pidiendo, que eventualmente pudiera hacerlo, sobre una norma reglamentaria, una ordenanza municipal. Estamos hablando de la Constitución, ¿sí? Entonces, hecho esta cosa así un poco reflexiva, precisamente el artículo, cuando yo digo amparo, así tiene que salir. Artículo 43 de la Constitución. El artículo 43 de la Constitución, ¿sí?, es muy importante. En primer lugar, porque empieza a reconocer a determinados sujetos con legitimaciones predeterminadas. Es decir, empieza a reconocer a sujetos diciendo, mire, usted no es el titular directo de la relación jurídica, pero en nombre de determinadas personas lo puede llevar a cabo. ¿Sí? Y ahí encontramos la Asociación de Consumidores, ¿sí?, las ONG, el Defensor del Pueblo, ¿sí? Entonces esa ruptura es decir, mire, se puede reclamar por los derechos en sede judicial, y si se puede hacer en sede judicial, en sede administrativa. Pueden ser otros titulares, los que Néstor Saux llama las legitimaciones anómalas, lo cual me parece que es una definición ilustrativa, un poco patologizante, y me parece que más bien nostálgica, porque anómalo significa como que lo que antes estaba bien. En realidad, más que anómalo, podríamos decirlo en una especie de clasificación del gran doctrinario Juan Ascune, como nuevas, digamos, una configuración nueva. Entonces, anómalo. Pero sí, existe, a diferencia de antes, y esa noción de exclusividad, ¿se entiende? ¿Quién podía reclamar? ¿Quién era titular de ese derecho? Luciana, Mariano, Antonella, Federico, o sea, en lo que toque, a cada uno de nosotros y de nosotras nos podría tocar situaciones similares, pero seríamos nosotros quien reclama. Ahora me dice, mire, por su derecho puede reclamar otro, el Defensor del Pueblo, ¿sí? Una asociación de usuarios y consumidores. Bueno, y se puede reclamar a alguien que no tiene la titularidad directa o exclusividad. De la propia lectura del 43, vamos a empezar a ver que existen también diferentes tutelas. ¿Por qué? Porque existen diferentes derechos. Más que diferentes derechos, existen diferentes objetos que son tutelados y respecto de los cuales se configuran distintas titularidades jurídicas, ¿sí? Esta complejización robustece un poco, lo decía Guillermo también, ¿sí?, la segunda parte de los derechos. Yo tengo derechos, pero también empiezo a entender que esos derechos defienden o tutelan bienes en un sentido amplio, y esos bienes son distintos y requieren respuestas judiciales y administrativas diferentes. Y esas respuestas diferentes van a requerir de situaciones no solamente procesales y procedimentales, según sea la justicia o la administración, diferentes, sino también permite, y vuelvo un poco al principio, de también otros sujetos que puedan llevar a cabo la protección de los mismos. ¿Sí? Y ahí, esta clasificación de interés legítimo empieza a desmoronarse, para no decir que quedando en desuso. Pero ustedes van a ver siempre, sigue como en el artículo 10, en algunas leyes de acceso a la información, sigue este concepto de interés legítimo. Ojo, la cuestión de la legitimación y las clasificaciones, ¿saben qué hacen? Es como una especie de kafkiano, ¿no? Un portero hacia ante la ley y que deja entrar o salir en el sistema. Somos todos hermosos y hermosas cuando tenemos derecho, pero la cuestión es cómo articulamos en relación a la titularidad de los mismos y a las exigencias que esa titularidad habilita para poderlos hacer operativos cuando son vulnerados, tanto en sede administrativa como en sede judicial, ¿sí?
Entonces, esto es importantísimo. Y la clave del artículo 43, miren, yo me equivoco, ¿sí? Obviamente, leído a la luz también de 42, como bien dijo la compañera, a través de los derechos, ¿sí? Que se consolidan en la primera parte, la segunda, pero también en los que disponen los tratados de derechos humanos, hacen que todo esto de las clasificaciones preexistentes resulten inaplicables. Y para esto podemos decir que lo que hoy va a resultar claro y vamos a analizar tanto de los sujetos, nuevos sujetos, si hay nuevos sujetos, estos van a tener legitimación para actuar en sede administrativa y judicial en defensa de esos derechos. No ha tenido un desarrollo inminente desde su congregación en el 94 a la actualidad, ¿sí? Cuando Sau habla de anomalías, esa misma transcripción o patologización, más que demostrar un recurso poético del autor, ¿sí? Es sintomático también, y como lo vamos a ver, de cómo las estructuras judiciales, administrativas y especialmente mentales y de intereses hacen de que aún existiendo una constitución, sus contenidos y alcances se reconfiguren con una velocidad, mucho más lenta a lo que establece. Para esto les recomiendo, y lo puse, la jurisprudencia es fundamental, ¿sí? Se empezó a reconocer antes, yo voy a hacer una cortapisa entre el 2009 y antes, ¿sí? Y eso tiene que ver fundamentalmente con un caso jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? El antes y después, ¿sí? Está determinado por un caso. ¿Alguien vio Procesal 2? ¿Sí? Este caso empieza con H. Acá veo a Agostino, lo veo. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo se consagran, digamos, los derechos colectivos, de incidencia colectiva? ¿En qué fallo? Empieza con H. Alavi. 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 Alavi, tú seas. Alavi. Alavi, exactamente. Ernesto Alavi, ¿sí? Antes. Disculpe, profesor. Sí, Guillermo. Con el caso Abarca, se habla también de una... Pero ya estamos yo empiezo por Star Wars con Skywalker y ya estás hablando de Kylo Ren. Ya te me estás adelantando un par de... Bueno, te me estás adelantando... Igual, no, o sea, pará. Justo, mirá, hoy por una cuestión de trabajo estoy trabajando con el tema ese de Abarca. No es que es impertinente, pero vamos por el primero para no perdernos la historia, porque Abarca, ya sea bueno o malo, porque tiene cosas, incluso lo malo es bueno para analizar, no puede entenderse como tal si no empezamos a hablar de Alavi. Bueno, ahora, desde el 94 hasta Alavi existieron la posibilidad de asociaciones de consumidores, ¿sí? De esgrimir defensas sobre lo que se entiende como derechos colectivos o individuales homogéneos que después vamos a analizar. También vimos el desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación o no del defensor del pueblo, sobre qué temáticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, ya existe o existió previo al ABI la posibilidad, incluso en otros casos, de empezar a reconocer o clasificar, ¿sí?, los derechos en 3 categorías. ¿Sí? Ernesto Alavi, ¿alguien me puede contar qué dijo Alavi? ¿O qué entienden por Alavi? Pues ya, quien dijo Alavi más o menos sabe de lo que trata. ¿De qué trata o de qué trató Alavi? ¿Alguien? Así. Sobre la escucha de comunicaciones. Exactamente.
se presenta un amparo, un abogado, porque decía que era inconstitucional y se violaba su derecho de... Ay, no me salió. Sí, sí, el derecho, el primero es el derecho al secreto profesional, a la privacidad. Sí, seguimos, Valeria, está perfecto. Ajá, ¿y qué pasó? Entonces presentaron un amparo. No Sí. recuerdo muy bien, lo habían procesado el lunes. Sí. Bueno. Pero no lo plantea de manera individual, sino que termina planteándolo como que, a ver, como que Mirá, era, sí. Si yo te puedo decir algo, Valeria, permitime, no sé si alguien tiene algo que agregar, ese es un caso típico donde después es como, lo que hace la Corte es, cuando quiere decir algo, agarra como te aplica el 280 y vos vas con el derecho como si fueras Martin Luther King llegando y te pone un 280 y desapareció lo que vos querés, ¿sí? Sin justificación ni fundamento, ¿sí? También como en la cajita de la chistera, como los magos, la Corte tiene casos, ¿sí? Y aún cuando no cuadren, como Iuri Novicuria, hace a veces decir casos que los casos mismos no proponen, sobre todo cuando son ley in case innovadores. En el caso de Alavi, ¿sí? Se presentó Alavi, ya en segunda instancia se presentó la FACA, la Federación de Colegios Abogados, pero no estaba planteado en esos términos, ¿sí? De hecho, yo después creo en la clasificación que, no sé si era un derecho individual homogéneo y demás. Pero bueno, eso no viene al caso. La verdad es que a partir de este caso se consolida, ¿sí? Lo que fue, en manera pretoriana, para trazar una analogía con los casos Siricot, ¿sí? La creación del amparo, ¿sí? Como vía procesal de garantía de los derechos constitucionales, ya sea públicos, Siricot privados. Lo que hace Alavi, ¿sí? Es, vía jurisprudencial, operativizar la existencia sobre la distinción de las diferentes titularidades de derecho y bienes protegidos, ¿sí? La irrupción de los procesos colectivos, ¿sí? Pero no como algo nuevo, sino teniendo como punto de partida la Constitución, ¿sí? Y especialmente haciendo eje en el artículo 43. Alguien, porque el de Alavi lo vieron más, ¿qué reconoce? ¿Qué tipos de derechos, ¿sí? O bienes se tutelan? Nos permite el artículo 43. Vayamos por el clásico, si somos un Adam Smith jurídico, vamos. ¿Cuál es el primero? ¿Se lo acuerdan? ¿Alguien vio procesal? Yo por eso les pregunto, soy malo. Yo pregunto, yo sé que me están. Algunos no se animan, no se sabe. Convengamos algo, ¿sí? Para que no sea irrespetuoso, obviamente, y lo hagan con el mayor de los amores, prefiero porque muchas veces dicen, no, a mí me pasa, che, ¿será esto? Y lo digo, y estaba bien, y a veces, che, ¿será esto? Y digo, y es una burrada, ¿sí? O muchas veces yo digo, che, ¿será esto? No estoy seguro, y viene un X y lo dice, yo ya sabía. Bueno, yo sé que también el Zoom es peor para esto, porque si yo estoy en una clase los miro. A ver, qué dice Alavi en términos de contenido? ¿Se acuerda alguna? ¿No? ¿Nadie? Me hacen quedar así como cuando uno hace terapia, que se queda el terapeuta así, silencio. No sean mal, no lo puedo hacer yo. Tengo una incontinencia verbal, por favor. Habla del habeas data, profe, que como recién hablaban del secreto profesional y demás. Mira, lo que yo quiero, apunto a otra cuestión, digamos,
¿en qué fue en qué es un leading case? Ya dije que inaugura, digamos, el reconocimiento de los procesos colectivos, y para hacer eso hace una interpretación, ¿sí?, del artículo 43 que le permite distinguir, ¿sí?, la existencia de diversos bienes, ¿sí?, que representan como tal la titularidad de derechos distintos, y que eso requiere de respuestas procesales y requisitos diferentes, ¿sí?, para que los mismos se lleven a cabo. En primer lugar, queda demolida estas distinciones que le acabo de señalar, ¿sí? Derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, fuiste fusilado si existía algún tipo de posibilidad, si ya estaba fuera de foco en algún caso en la provincia, con fallos, con esto queda totalmente desdibujado. De hecho, si les digo, si usted lee Marienhof, por ejemplo, se va a circunscribir en la situación jurídica subjetiva de los administrados y la titularidad en un criterio de derecho subjetivo específico, ¿sí? No van a existir los intereses difusos, acciones populares, ni nada. ¿Qué es lo que dice Alavi? Bueno, sigo Juan. Alavi, como bien dijo Valeria, ¿sí?, tiene una situación de fáctica de intervención de una ley que puede permitir recabar la información de los servicios de inteligencia y resguardar las llamadas por un periodo determinado, ¿sí? Ernesto Alavi se sintió agraviado, ¿sí?, por considerar eso que incurso en la violación de derecho a secreto profesional, la vulneración de su derecho individual, a su trabajo, también a su integridad, etc. Cuando llega a la Corte, la Corte empieza a señalar que el reclamo de Alavi debía hacerse a la luz del artículo 43, el cual permitía distinguir 3 derechos correspondientes a diversos bienes tutelados. Uno son los derechos individuales, ¿sí? Los derechos individuales son aquellos, ¿sí?, que pueden ser patrimoniales o no patrimoniales, ¿sí?, en el sentido estricto. Son aquellos de los que hablábamos como derechos subjetivos hace un rato, ¿sí? Son aquellos que nos pertenecen exclusivamente, ¿sí?, forman parte de nuestro patrimonio y existe un señorío, digamos, sobre el mismo. El ordenamiento nos reconoce un derecho y en función de determinadas condiciones existe una respuesta, ¿sí? Por el otro lado, ¿sí?, por el otro lado, reconoce también que existen bienes u objetos cuya titularidad es indivisible, ¿sí? Estamos hablando de bienes colectivos, como puede ser el medio ambiente, como puede ser los derechos patrimoniales o culturales, en donde el mismo no puede ser abordado como perteneciente de manera individual a cada sujeto, sino que el mismo, por su propia estructuración y conformación, resulta indivisible y le pertenece colectivamente a todos los sujetos que tienen un vínculo con el mismo, ¿sí? Medio ambiente, derechos, como dije, de patrimonio cultural, demás. Esto es absolutamente fundamental, digamos. Lo pongo en sentido contrario. Yo no puedo decir que yo soy el titular, ¿sí?, de un pingüino en el suelo del medio ambiente. No me pertenece a mí, digamos.
aún me puedo ver afectado, pero esa afectación y esa titularidad de ese bien no es mío exclusivamente, no puede ser escindido, y sin embargo, como tal, nos pertenece. Si yo seguía la antigua clasificación, ¿sí?, la de Varela y demás, ustedes podrían, siguiendo ese razonamiento, desconocer precisamente la existencia de un derecho porque no me pertenecía a mí. De hecho, usted va, ya no sé, cuando yo empecé a derecho administrativo, vio el caso de las toninas obreras, que Marienhoff decía, miren, acá no están las acciones populares o de clase como en Estados Unidos o eventualmente en Brasil. Nadie puede reclamar por ser titular de un bien colectivo. Los reclamos tienen que ser sobre la base, ¿sí?, de una titularidad exclusiva que el ordenamiento reconoce como tal. Usted no puede ir en defensa de algo que no le pertenece exclusivamente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué hace la Corte? Que ya venía haciendo antes, y dice, el artículo 43 establece la tutela de bienes colectivos. Por lo tanto, existen derechos colectivos, ¿sí? Derechos que tienen una determinada característica. Son derechos inescindibles e indivisibles su titularidad. Entonces, la noción de exclusividad o individual, ¿sí?, se trastoca y reconoce una amplia gama de derechos con esta característica y como tal permite y habilita, como dije al principio, la presencia de otros sujetos, ¿sí? Asociaciones, el defensor del pueblo, el Ministerio Público, ¿sí? Pero usted no es titular directo de esto. Bueno, sí, pero yo puedo ejercer porque esto forma parte del colectivo, ¿sí? Yo puedo iniciar una acción viéndome afectado, digamos, también, en nombre de tener la titularidad de eso, aun cuando le pertenezca al colectivo también. Pero, como muchos autores y la propia Corte lo dice, eso va a requerir, ¿sí?, de que los bienes y derechos colectivos necesariamente requieran, lo cual no está tan trabajado a nivel administrativo, pero sea vía judicial, en normas diferentes, ¿sí? No se puede articular y reconducir el reconocimiento de derechos sobre estructuras procesales o procedimentales que responden a la idea, ¿sí?, que actualmente persiste, pero decimónica, de exclusividad individual, ¿sí?, ya sea para la articulación de procesos, recolección de pruebas, representación en sede judicial, reglas de publicidad, etcétera, 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 ¿sí? No es lo mismo reclamar por un derecho individual que estar reclamando por la contaminación de un río, ¿sí? En sede administrativa o en sede judicial, va a requerir de otras respuestas, que no es el caso, porque lo van a ver en administrativo 2 y en procesal 2, analicemos, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Queda claro los derechos individuales y los colectivos? Sí, ¿Sí o profesor, no? discúlpeme, lo que usted estaba expresando ¿Sí? están bien explícito en el punto 13 y 14 de la resolución de este caso por La parte de la LAVI. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Bueno, el caso LAVI. bueno, En el punto 3 yo habla de pongo, bueno, 41, 42, 43. exacto, Guillermo. Lo que yo hice, si ustedes se fijaron, seguramente ya se fijaron y fueron extremadamente tímidos y tímidas de mencionarlo. Yo subí la jurisprudencia relevante, ¿sí? Está LAVI y después hay otros casos porque va evolucionando, ¿sí? PADEC, por ejemplo, o cómo lo resume la Corte en el caso López, que hago un paréntesis. Lean todos los casos, pero en esa hagan especial hincapié porque el voto del doctor Hitter hace un excelente resumen. Yo sé que eso es una palabra maravillosa en términos, pero hace un excelente resumen de todo lo que venimos hablando, ¿sí? Caso López, que lo tengo subido, y ahora vamos a hablar un poquito después de eso. Pero como bien dice Guillermo, está esa clasificación. Pero lo que se trata en la LAVI, en definitiva, es de una categoría y una situación diferente, ¿sí? Que es una especie, no es híbrido, pero podríamos decirlo así, si ustedes me permiten, en la confianza de esta clase matinal, en términos de híbrido, que existe una tercera categoría,
Que son uno, pero son medio parientes del otro, digamos. ¿Que cuáles son? Incidencia colectiva. No, los derechos de incidencia colectiva ya está. Los derechos individuales ya vimos. Pero hay una tercera categoría muy importante, sobre todo en materia de derecho consumidor, es súper importante, súper importante. Bueno, que eso, voy, ¿alguien lo va a decir? Me juego otra vez, ¿los difusos colectivos eran? No. No, la red. No. Me encanta la parte lúdica, esta cosa de, bueno, no. Estamos hablando, la otra categoría que desarrolla muy bien, porque también va a tener influencia en los arreglos institucionales, en los arreglos procesales y procedimentales que hay que tener en cuenta para su reclamo, que son los derechos individuales homogéneos. Claro, los derechos individuales. ¿Cómo? Claro, no dijiste eso, o estoy escuchando mal. Dijiste No. Por ahí cuando lo dije me escuchó, que son los derechos individuales. No, derechos individuales homogéneos. Perdón, completando la frase, los homogéneos, ¿no? Claro. Bueno, Guillermo, ya no importa, te agradezco, está bien. Entonces quedamos así. Hay una tercera categoría que son los derechos individuales homogéneos, ¿correcto? ¿Por qué Juan habla de esta hibridación? Que si me llega a escuchar mi amigo Pancho Berbic, creo que me asesina directamente, pero ustedes son buenos, no lo van a hacer, pero ¿qué significan los derechos individuales homogéneos? La Corte establece que existe, ¿sí?, derechos o bienes, ¿sí?, que son objeto de esta tutela, que son estructuralmente individuales. ¿Qué quiere decir? Que forman parte del patrimonio y de la exclusividad de cada uno de los titulares, ¿sí? No son indivisibles o la titularidad del mismo corresponde a un colectivo, ¿sí?, como el medio ambiente, el patrimonio, ¿sí? Ahí no habría ningún problema. Pero estos se encuentran sometidos a determinadas características, ¿sí?, que los transforma precisamente en una categoría que requiere una respuesta diferente. ¿En qué consiste? Y ahí establece una serie de reglas, ¿sí? ¿Cuándo vamos a encontrar derechos individuales homogéneos? Cuando existe una misma causa fáctica común, ¿sí?, que atraviesa la vulneración del derecho, ¿sí? Hay algo, objetivamente, que está propendiendo la vulneración del derecho, ¿sí? Es el derecho de Mariano, de Juan, de Agostina, de Federico, de Antonella, de Mercedes, de Juan Ascune, ¿sí? Derecho que nos pertenece individualmente a cada uno de nosotros, de nosotras, ¿sí? Ahora, existe un hilo conductor que identifica de manera común una afectación a todos nosotros y a nosotras, ¿sí? Esa afectación también, eso tiene que ser una afectación común, ¿sí?, un origen común. Otra tiene que ver que sería muy difícil reclamar ese derecho de manera individual, en términos de efectividad procesal, sin que por ello nos encontremos ante personas que no pueden hacerlo, multiplicación de juicios, ¿sí?, o directamente la afectación patrimonial, en el caso que el interés individual homogéneo sea patrimonial, no es relevante, lo que impida precisamente hacer ese reclamo propiamente dicho. Y para esto doy un ejemplo. Imaginen que existe una publicidad engañosa, ¿sí?, de un supermercado.
¿Cuánto te están embromando, para no decir otra palabra un poco más subida de tono? Son 10 pesos, un descuento, un rebalanceo, o una publicidad engañosa, o un error de la facturación, ¿sí? En un balanceo telefónico. ¿Cuánto le sacaron a Daniel, a Federico, a Juan, a Alfonsina? No, son 5 pesos, 10 pesos. ¿Sí? ¿Hay una afectación a nuestro derecho individual? ¿Sí? Obviamente 10 pesos para Daniel, para mí o para Agustín capaz que es diferente. ¿Sí? Ahora, ¿tiene alguna utilidad? ¿Hay una causa fáctica común? Sí. Está Telefónica, o Movicom re viejo tipo. Claro, personal, ¿sí? Que a través de esa acción, para Daniel, Agostina, Federico, lo que sea, que nos está afectando a todos, ¿sí? Si yo fuera bajo el mismo esquema decimonónico individual, es donde Daniel hace un juicio. Agostina no, porque 10 pesos es poco. Daniel dice, mira, no puede venir por 10 pesos, maestro, no se sostiene. O al revés, hay 100.000 juicios, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, frente a esa afectación, ¿sí? Se dice que son individuales homogéneos. Son derechos individuales atravesados por una causa fáctica común, ¿sí? Donde además se ve la necesidad práctica para evitar el dispendio judicial, ¿sí? O bien facilitar el acceso a la jurisdicción, que esos derechos sean reclamados de manera, si bien son individuales, de manera colectiva, ¿se entiende? A través de una asociación, a través del defensor del pueblo o el Ministerio Público, de manera que esa representación administrativa y judicial sea colectiva, aun cuando el derecho sea individual, ¿se entiende? Porque si no, más sencillo, hacer ese reclamo de manera individual o es improductivo, ¿sí? No es viable, o es engorroso, o proliferan los reclamos, ¿sí? Entonces, el sistema como una forma de organización, porque, a ver, vivimos en sociedades, ¿sí? De masas y de consumo, ¿sí? Donde nos vemos sometidos y sometidas a prácticas que afectan individualmente nuestros derechos, pero que tienen articulaciones colectivas, ante la necesidad de tener un correlato jurisdiccional y obviamente desde la administración en una titularidad que permita reconocer este fenómeno, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. De modo que nosotros y nosotras tenemos titulares de derechos subjetivos, ¿sí? Podemos ser titulares de derechos individuales homogéneos o de derechos colectivos. Les doy un ejemplo. ¿Pueden convivir en determinadas situaciones en nuestra esfera de derechos, ¿sí? La titularidad de diversos derechos, por ejemplo? Miren, en la causa Mendoza, ¿sí? La cuenca del río Matanza, Riachuelo, ¿sí? ¿Qué se dijo? Miren, ¿qué se distinguió? Miren, la parte de contaminación ambiental, propiamente dicha, ¿sí? Es un derecho colectivo. ¿Sí? La reubicación y demás, porque es una afectación, o sea, el río, la contaminación, no es un poquito más, un poquito menos, sino es una afectación de un bien colectivo, ¿sí? Ahora, después, las indemnizaciones, ¿sí? Correspondiente a cada uno de nosotros, sí es un derecho individual. Y no se pueden reclamar vía colectiva, ¿sí? Después se arman incidentes donde lo que usted va a estar reclamando es un derecho individual. Para Daniel va a ser una afectación porque tenía una casa, o para otro va a ser porque tendrá una fábrica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en determinadas situaciones complejas pueden y conviven, ¿sí? Como una manera de constelaciones, parezco Carl Sagan jurídico, ¿sí? De derechos
colectivos, individuales o individuales homogéneos, eventualmente, ¿sí? Pero quiero que queden claro que a partir de Alavi irrumpe el reconocimiento pretoriano de los procesos colectivos en la clasificación jurídica de los derechos, ¿sí? Sobre la base de esta clasificación, que eso responde a un clivaje constitucional, que eso responde también a que no es solamente una respuesta jurisdiccional, que eventualmente es la que debe tener siempre en resguardo el derecho administrativo, sino también, existiendo esa titularidad, el procedimiento administrativo debiera, o debiéramos, adaptarlo y a las necesidades de esa naturaleza. Después las Cortes van a ver un caso Thomas, se presentó un diputado a reclamar, dijo, mire, no, o sea, usted no puede reclamar, no, pero tengo un derecho colectivo, no, mire, no como diputado usted lo tiene que resolver en la Cámara. Y por él, cuando tiene que hacerlo así. Y por otro lado, ¿sí? Para que usted venga a reclamar, no importa que me invoque un derecho colectivo, individual homogéneo, individual, tiene que existir, y eso sigue permanente, la existencia de casos o controversias que establece 116. Después hubo otros casos, ¿sí? Cavalieri, si no me equivoco, en donde se pone en cuestión, y es interesante porque la Corte ya no va por la afirmativa, y empieza a reconocer casos en donde la persona hace un reclamo, por ejemplo, del derecho individual homogéneo, y le dice, mire, usted no está demostrando la afectación común, porque la Corte dice en el labio, usted tiene que demostrar la afectación común y tiene que ir a reclamar para que cese o se modifique, ¿sí?, la acción común que genera el daño. Hola, personal, no hagas más la liquidación. Hola, Carrefour, no hagas más esta publicidad engañosa, ¿sí? No podés ir pidiendo el cese de una acción u omisión que no sea esa que es común y afecta a todos. Vos tenés que demostrar que eso afecta a varias personas. Y por eso es de esa naturaleza. Ahora, cuando en el caso de Cavalieri haces un reclamo diciendo que es colectivo, pero en realidad es a imagen y semejanza de tu afectación, ¿sí?, no corresponde hacer un reclamo como un interés homogéneo. Y finalmente, otro como Swiss Medical, en este, no es Swiss Medical, se me fue el nombre. Después me acordé, me estoy matando, es como olvidarme mi segundo nombre. Contra Swiss Medical, se admite la de interés individual homogéneo con las cuestiones patrimoniales, ¿sí? Es muy, muy importante y es un restablecimiento de todas las condiciones que tienen que tener los procesos individuales homogéneos. ¿Bien? Nos queda claro entonces que cuando leemos el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo o en algún régimen provincial, cuando se habla de interés legítimo, derecho subjetivo, ¿sí?, eso es anacrónico, que tenemos que analizar, ¿sí?, toda la titularidad de los derechos que se ejercen en sede administrativa para que después eventualmente pueda resguardarse en sede judicial sobre la base de lo que dice el artículo 116, o sea, caso, sobre la base de lo que especialmente dice el 43, las constituciones provinciales respecto a la titularidad de bienes que pueden ser individuales homogéneos y colectivos, ¿sí?, que incluso el 10 quedó desafectado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por la reforma constitucional de la provincia. Cuando ustedes ven el artículo 166 que habilita la competencia contenciosa administrativa, se habla de casos, ¿sí?, la función administrativa, no establece ningún tipo de categorizaciones. Y cuando leen la ley contenciosa administrativa, la 13.008 y su modificatoria, en el artículo 13, para las pretensiones no se pide un interés legítimo, ¿sí?, sino la afectación de un derecho. La afectación de un derecho. ¿Y cómo son los derechos para la Corte? Leyendo el 43, todos estos, ¿sí? Bien. Vimos la potestad, lo que tenía que hacer la administración, dinámicamente. Vemos los derechos que tenemos
¿sí? En el marco de que la administración puede modificar esa relación jurídica y yo reclamarle o sentirme protegido. Y ahora vamos a abordar el tema, ¿sí?, que está también en este punto, que es la actividad discrecional y reglada de la administración, ¿sí? Fenómeno, vimos lo que puede hacer la administración, los fundamentos legales, los límites, ¿sí? Vimos los contenidos de la potestad, vimos los derechos. Bueno, empecemos, inventaríamos esta resolución, ¿sí? Vos tenés puesto el traje, yo tengo puesto el mío, empecemos a bailar, digamos, empecemos en este capítulo, cuando analicemos la actividad discrecional y reglada, es como una mamushka, o sea, vamos viendo y desasnando dinámicamente esa relación entre la administración, esa relación jurídica y los ciudadanos. ¿Qué hablamos y entendemos con actividad discrecional y reglada? Como dice Balbín, digamos, y creo que es el puntapié fundamental de todo análisis en el marco del derecho administrativo, es analizar a través de esto la separación de poderes, ¿sí? Porque en definitiva, el ejercicio de la actividad administrativa se asienta sobre la base de distinción, ¿sí?, de las funciones estatales. ¿Qué hace cada quien? ¿Sí? La función administrativa. Teníamos un criterio subjetivo. Eso lo están viendo, lo van a ver con Carlos, como Amberti, titular. Pero permítanme traerlo a colación, capaz de una manera edulcorada o simplificada, para poder ir entendiéndolo. ¿Y por qué yo digo que a través de esta relación jurídica, que empezamos a analizar las potestades, los derechos, y ahora empezando a abordar la actividad discrecional o reglada de la administración, ¿sí?, como una expresión dinámica de este vínculo, es necesario que partamos, como dice Balbín y otros autores, en la necesidad de que se pone en cuestión o debate a partir de aquí, ¿sí?, la separación de poderes, que es en definitiva, digamos, el primer punto sobre el cual se construye lo contencioso administrativo, ¿sí?, que es de cada quien, y la ley lo que establece es la separación, digamos, para no concentrar el poder. Y su expresión es distinguir las funciones estatales, ¿sí?, que al menos, si pueden complejizarse más, son tres. Una función legislativa, una función judicial y una función administrativa. Hay un montón de criterios como autores. No quiero ser demagógico, pero cada vez que lo digo, ¿no?, es como, son todos varones, ¿no? Ninguno, todos, no hay, muy pocas. Bueno, los autores distinguen, hay un montón de criterios. Pero el primero, casi de Wikipedia, para decirlo de un modo, es, ¿qué es? Qué buenísimo, yo también lo utilizo plenamente. ¿Qué es cada qué? Entonces, bueno, yo tengo una noción de que estamos divididos, hay división de poderes, ¿sí? Mi amigo con Montesquieu y en adelante, veo la Constitución así a ojo de rápidamente, en diagonal, y bueno, hay una separación de poderes. Bueno, sí, separación de poderes, pero cada uno hace una cosa, ¿no? Si están separados, ¿sí? Si no estarían haciendo lo mismo, digamos, el poder. Entonces, ya dijimos que hay tres. Entonces, ¿qué va a ser función judicial? ¿Qué va a ser función legislativa y función administrativa? Bajo un criterio, el primero, subjetivo. A ver qué me dice. ¿Cómo reconoces que hay actividad judicial, legislativa o administrativa con un criterio subjetivo? La primera respuesta, ¿qué es función judicial? ¿Qué es función administrativa?
Si yo digo bajo un criterio subjetivo, ¿alguien se anima? ¿No? Discúlpeme, entiendo que la relación administrativa es el reclamo que hace el ciudadano ante el Estado. En la parte legislativa es lo que quieran las normas, las leyes. Y en la parte judicial son los que regulan. Sí, yo ahí estoy. Perfecto. Mira, Guillermo, mira, ahí casi me estás dando la respuesta a la segunda, al segundo criterio que se llama objetivo, ¿sí? O material, que prescinde de quién lo hace, ¿sí? Y establece qué es la actividad. Cuando yo me refiero a subjetivo, es que es más sencillo incluso a tu comentario, digamos, en el sentido de que es función judicial, administrativa o legislativa, aquella que ejerce todo lo que hace la administración es función administrativa, lo que hace la legislación, o sea, todo lo que la legislatura es función legislativa y lo que hace el Poder Judicial es función judicial. O sea, está atravesada lisa y llanamente por quien la lleva a cabo. Se fijarán que no hay que descartar las posiciones subjetivas, ¿no? Porque después vamos a ver en el ida y vuelta de que por ahí es un punto de partida, pero así como lo presentamos, que tiene una comodidad analítica hermosa, ¿no? Porque es fácil de delimitar, empieza a ser agua toda vez que la complejidad, ¿sí?, de la gestión estatal en todo su ámbito y en todos sus poderes, y a poco que nos inmiscuimos en la misma, que aquello que hace cada uno de los poderes, ¿sí?, no es todo igual, ¿sí? Yo me siento en las gradas, veo, se aprobó tal ley, lloramos, nos abrazamos, una ley importante. ¿Sí? Esto es lo que hace la legislatura, me va a decir mi pobre, ya murió, mi abuela Irma, mi mamá, no la quiero matar, que siga, mi mamá. ¿Sí? Esta es función legislativa, esta es ley. Bueno, qué bien. Mirá, te cuento, yo estoy el asesor del diputado Menganito, ¿sí? Me hizo un contrato, ¿sí? Y voy de asesor. Sí, pasá por personal, firmé el contrato, ¿sí? Si yo aplico el criterio subjetivo, ¿eso es función legislativa? ¿Sí? Ya no. Intuitivamente, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Al revés le digo. Vos vas, no sabés, me salió la sentencia de divorcio, voy a saco el champán, algo así, espectacular. Este tribunal de familia lo hizo rápido, me llevo barro, divino, una sentencia que yo quería. ¿Sí? ¿Quién lo hace? No, el tribunal de familia. ¿Y a dónde pertenece? Al Poder Judicial de la provincia. Entonces, ¿qué es? Criterio subjetivo. ¿Es función judicial? Sí, fenómeno. Che, mira, la Dirección de Administración de la Corte compró 8 autos. ¿Es lo mismo? ¿Les suena que eso es función judicial? ¿Quién lo hizo? Yo lo arranco así. Perdón que sea muy... Esto se va complejizando, pero por ahí lo hago muy básico. No, la administración del Poder Judicial, lo que están a cargo del... Bueno, pero Guillermo, seamos dogmáticos. Para ser dogmático hay que ser dogmático. Si digo un criterio subjetivo, lo está haciendo el Poder Judicial. Escúchame, ¿cómo voy a distinguir? Al revés. Pero me refiero, si bien lo hace el Poder Judicial es a través del organismo que está dentro del Poder Judicial que se encarga de hacer las compras. Mira, no sé si ve Los Simpsons. Tipo, en un momento
está Lisa y hace una pregunta y toca un botón rojo y dice pensamiento independiente. No, vayamos, está bien tu punto de vista, y luego gracioso yo, pensamiento independiente. Vamos, lo que quiero ir, ¿sí?, en este recorrido es para llevar al extremo lo que es el pensamiento subjetivo de la función. ¿Sí? Voy. El poder ejecutivo, sí, es la satisfacción concreta e inmediata del interés público, ¿no? Un hospital, gestionar bromatológicamente algo, el cuidado del espacio externo, un millón de cosas tiene la administración. ¿Sí? Y vos decís, esto es el poder ejecutivo. ¿Sí? Perfecto. Están demoliendo la obra de acá porque se está por caer. Sí, mirá, la municipalidad me podó el árbol. Sí, mirá, tengo que salir, tengo que ir a renovar la licencia de conducir. Todo es bellamente administración. Nuestra cotidianidad. ¿Sí? Bien. Me llegó la cosa de la boleta. Bueno. Ahora, yo veo, abro el boletín oficial y veo que hace un decreto de necesidad de urgencia. O no, o un decreto autónomo. O sea, dicta una norma el Ejecutivo. O al revés, yo veo que un organismo que pertenece a la administración, como el Tribunal Fiscal, aplica una sanción, una multa y hubo un procedimiento, hubo 2 partes. Che, pero bueno. Si yo aplico el criterio subjetivo, todo eso es función administrativa. ¿Sí? Podar un árbol, demoler una obra, clausurar un negocio, como dictar un reglamento, como, ¿sí?, establecer bajo un procedimiento una sanción. Medio como confuso, ¿no? Si llegamos al criterio subjetivo, ¿no? ¿No les parece? Por supuesto, y acá vamos a lo que decía Guillermo. Hubo otros criterios que dijeron, mire, no, la función estatal está determinada por un criterio objetivo, orgánico, material. O sea, no importa quién lo haga, sino que hay que definir el contenido de la actividad característica, ¿sí?, y definir qué es administración, judicial y legislativo, de modo que eso sea el criterio de distinguir y eso sea la función para reconocer, digamos, los alcances, ¿sí? Y esto que parece una pavada, en realidad es súper importante, porque esto es como, ¿vieron cuando se desmembraban las Provincias Unidas del Río de la Plata? Bueno, determinar la función estatal es un poco de delimitar el alcance y contenido de cada una de las disciplinas, especialmente, y del poder de cada uno de los mismos, ¿sí? Entonces, este criterio orgánico dice, bueno, va a ser función judicial cuando existe un conflicto entre partes decidida por un órgano imparcial tercero, ¿sí?, y cuya decisión tenga fuerza de verdad legal, o cuando existe, no, porque eso de fuerza legal ya es más judicial, pero porque podría reconocer la función jurisdiccional en la administración, cuando existen 2 partes diferentes frente a un tercero y quien decide el conflicto suscitado entre partes. Función legislativa, cuando se dictan normas obligatorias de carácter general. Y administración, hay definiciones propias, como es la actividad permanente y concreta en áreas de satisfacción de interés público. Otras que se llaman residuales, o sea, va a ser función administrativa todo aquello que no es ni legislativo ni judicial, o sea, cuando no cuadre es administración. Eso es un criterio orgánico material. Entonces, ese ya me empieza a sonar bastante piola, porque vieron los ejemplos, entonces yo puedo empezar a reconocer que dentro de los subjetivos del poder legislativo, judicial y ejecutivo,
algunas funciones estatales que son, che, hace funciones administrativas la justicia y mirá, cuando decide con verdad de alcance legal entre dos partes, en esa hermosa sentencia de divorcio que le dictaron a Juan, sí, ahí está ejerciendo función judicial, pero cuando está comprando por intermedio de una licitación automóviles o está resolviendo una cuestión de empleo o de suministro, a mí me parece que está haciendo, está bien, no es el poder administrativo, pero estás ejerciendo funciones de esa naturaleza, ¿sí? Che, me parece que a la administración, además de generar y concretar el interés público y administrarlo concretamente, también ejerce funciones legislativas. Che, dicta el reglamento, sí, normas son de carácter general y obligatorias, sí. Che, y a veces también constituye tribunales con cierta independencia para dirimir conflictos, como el Tribunal Fiscal, entonces también hace función judicial. La legislatura, sí, a veces hace, mirá, se hace juicios políticos. Tiene una decisión, digamos, similar a la jurisdiccional, sí. Y también tiene empleados, y también tiene situaciones jurídicas. O sea, cuando le hizo el contrato a Juan como asesor también fue, eso no es actividad legislativa, sino más bien administrativa. Bueno, después las terceras posiciones son las mixtas, que combinan, digamos, lo subjetivo con lo material, digamos. En donde empieza a reconocer que la función administrativa va a estar delimitada, sí, por quién lo haga, pero también por el contenido de sus actividades. Y esta posición, que hay un montón de matices, pero estoy simplificando para que entendamos, iba a ser abordada con el titular, establece preponderantemente la asignación de funciones en cada uno de los poderes, pero admite eventualmente y reconoce, ¿sí?, en cada uno de ellos el ejercicio de, quizás de manera no preponderante, pero de manera residual o accesoria, mejor dicho la palabra, de otra función. O sea, mira Juan, para que la justicia haga lo que tiene que hacer y alguna función administrativa tiene que hacer, ¿sí? Contratar empleados, los autos, el papel, ¿sí? O también tiene que dictar normas, tiene que establecer tiene una acordada, a ver cómo entran los empleados, para que funcione. Entonces, el ejercicio de las funciones como tales, a través de un criterio objetivo y subjetivo, permite que determinados poderes tengan preponderantemente una función, ¿sí?, y una actividad que obviamente está centralizado en un poder o en otro, ¿correcto? En términos, esto es lo central y esto es lo accesorio, ¿sí? Pero no podemos llevar a cabo un análisis que prescinda, por un lado, de reconocer en cada uno de los poderes una caracterización estatal o funcional determinada. Mirá, la justicia hace esto, la legislatura esto, y el ejecutivo hace esto, ¿sí? Pero a la par, incorporar y delimitar en el marco de su funcionamiento la existencia de otras funciones que se compaginan con la principal. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Pueden decir que no, ¿eh? Yo lo... Sí. ¿Sí? O sea, no hacemos pura... O sea, ¿hay funciones estatales? Sí. Ahora, cada uno va a tener una preponderante función que después vamos a ver y estudiar, nos matamos para entender qué significa cada una. Pero también existen y conviven en cada uno de los poderes subjetivamente. Entonces, no podemos prescindir de un análisis subjetivo. Tenemos que saber de dónde estamos parados o paradas, ¿sí? Para establecer el alcance y el rigor con que se hace. Y reconocer también un criterio orgánico objetivo, como un poco lo estaba diciendo hace un rato Guillermo, ¿sí? Tenemos que, digamos, mixturar, en mi criterio, ambos conceptos. Y a todo esto, ¿a qué voy? A que
sobre la base de la actividad administrativa, ¿sí?, que se expresa en la puesta en funcionamiento de una potestad, ¿sí?, y que empieza a dialogar con los derechos de las personas, existen, ¿sí?, ciertas reglas o límites o modos en que esa facultad o potestad debe ser llevada a cabo, ¿sí? Desde el inicio de esta conversación dije que también tiene que ver con la separación de poderes y de las funciones. Porque conforme al modo en que se lleva a cabo esta potestad, si bien existe la posibilidad de que sobre todo en lo que hace la relación entre la potestad administrativa y legislativa, ser sometida a juicio, también es cierto que existen esferas que son exclusivas y atribuidas al Ejecutivo y no al Judicial o al Legislativo, ¿se entiende? Ciertos criterios o ponderaciones, ¿sí?, que están estatuidas por el ejercicio de su función, por el origen de su legitimidad, ¿sí? No es lo mismo un poder contramayoritario como el Poder Judicial, ¿sí?, con una estabilidad de permanencia que tiene por efecto juzgar, ¿sí?, la acción u omisión y el control de legalidad, que el que está como órgano político, ¿sí?, en la gestión diaria, ¿sí?, de otro tipo de complejidad de extensión, con un gran poder, pero también limitado en el tiempo, o debiera estarlo, ¿sí? Por lo tanto, ¿va a ser susceptible de enjuiciamiento la actividad administrativa? Por supuesto. Pero también va a haber, y vamos a ver, ámbitos de la actividad administrativa que no es que no estén sujetos a la jurisdicción, pero que existe una diferencia y un límite en los alcances y contenidos de mí. Eso toda vez que lo que se está poniendo en cuestión es esa vinculación entre potestad y derechos. Ahora, esa potestad, ¿cómo se ejerce? ¿Bajo qué reglas? Y acá empezamos a reconocer, hablando de que esa potestad dinámica, ¿sí?, es el ejercicio de una atribución que afecta a los derechos de terceros, se hace sobre la base de una ley y no existen súbditos y no existen ciudadanos, en que la misma tenga que ser controlada y la misma tenga que responder a lo que el ordenamiento dice. Es decir, hablando en criollo, la administración no puede hacer lo que se le cante, digamos, ¿sí? Tiene que tener, ¿sí?, ciertas reglas, y esa actividad también va a diferir conforme a la actividad individualmente que se esté llevando a cabo. No va a ser lo mismo otorgar un subsidio, clausurar un comercio, consignar un contrato de trabajo, cerrar un contrato de suministro, etcétera, hacer una obra pública, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver que en ese juego de control judicial frente a la función administrativa, ¿sí?, y de resguardo y de límites, qué es lo que vos podés controlar o no, empezamos a ver las reglas en que la actividad administrativa a través de las potestades deben llevarse a cabo. Y acá aparece esta distinción de las potestades regladas y discrecionales, ¿sí?, como técnicas, ¿sí?, doctrinales que empiezan después a tener, por supuesto, recepción jurisprudencial, que nos permita establecer cuáles son los alcances y límites de esa actividad y cuáles son los alcances y límites del control judicial a tal efecto. Para eso entonces tenemos que decir y empezar las clasificaciones y las utilidades, para decir acá sí y acá no. ¿Qué tenemos por actividad reglada? Les hago la distinción, después vamos a ver que en un momento, por ejemplo, en el viejo Código Contencioso Administrativo, la potestad discrecional de la administración no era objeto de enjuiciamiento, antiguamente. Entonces, antes de llegar a esa aseveración, tendríamos que decir, sí, Juancito, todo bárbaro, pero definime qué es reglado y qué es discrecional. Y acá apelo a su sentido común y esta participación, ¿sí?, a lo Paulo Freire y Trucho que hago, que me digan qué piensan cuando uno dice
actividad reglado, ¿qué es algo reglado y qué es algo discrecional? Así, digamos. Cuando hablamos de discrecional, hace referencia a que se deja a criterio a la discreción o al criterio de la persona, es algo más subjetivo, digamos. Bien, me gustó, vamos, ¿sí? ¿Alguien más? Ahí Daniel, ¿ibas a hablar vos? ¿O sería? Sí, justo estaba por hablar. No, lo que iba a decir que lo reglado es cuando está totalmente mandado por una norma, y lo discrecional es que puedo tener criterios de acercamiento, de cómo llevarlo a cabo por mi propia cuenta. Bien, O sea, no, bien, perfecto. No sé si fue claro. No, sí, súper claro. ¿Quién había dicho? ¿Quién habló antes? Perdón, Yo, Tatiana. Tatiana, perdóname, Tatiana. Daniel, Tatiana, ¿alguien más? Me está gustando, ¿eh? Bien, ahora vamos. Entiendo, profesor, que la discrecional es cuando se aplica la norma al entendimiento propio que uno hace. No por lo que dice así la norma. Y lo reglado es cuando uno aplica la norma como está determinada. No hace una interpretación y la aplica como le parece, sino como está bien especificado dentro de la norma. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? Perdón que tardé en responder, pero me estaba mandando un mensaje que tengo gente de mi comunidad que está afectada con el COVID, por eso. No te problema. ¿Alguien más? Yo creo, profesor, que Valeria. Valeria. Si bien, o sea, una va de la mano de la otra, creo yo, más allá de que la actividad puede ser discrecional, o sea, que es a criterio y a consideración, no debe exceder el límite de lo que usted decía, no es hacer lo que uno quiere como quiere, más allá de que es discrecional, tiene que tener un límite y una regla que diga, bueno, hasta acá es, o sea, si bien es discrecional, pero tiene que tener una regla a pesar de lo discrecional. ¿Me explicó? Perfecto. Estoy como muy contento porque todos y todas están tirando datos, así que parecen verdades de perogrullo, pero son interesantes para reacomodar o para analizar y cómo cada una de las cosas que están diciendo ustedes se súper articulan. Y me dice, qué chamullero que sos, perdón, pero es poco científico, pero es así, es así. ¿Alguien más? También puede ser por la importancia de las potestades. Para mí las potestades con más importancia deben ser las regladas y por ahí más las que tienen menos importancia en las administrativas, digamos decir, pueden ser discrecionales. No creo que sean potestades discrecionales las... ¿Cómo? Valeria, te juro que te contrato como abogada del Poder Ejecutivo. Si vos haces esa clasificación... Debería, yo dije debería. No, ya te estoy recomendando a un ministro, directamente, ya. No, pero está bien, no digo esa clasificación. Bueno, vamos, ¿alguien más? Hago un mosaico, así cerramos un poquito. Miren lo siguiente, un poco lo que dijo Daniel, Tatiana, Guillermo, Valeria, ¿sí? En primer lugar, vamos a aclarar esto. ¿Qué dijimos de la potestad, Santa María Pastor? Todo se hace dentro de ¿qué? De la ley, de la norma. Agarremos, o sea, tipo... ¿Sí? Sí. Así, ¿ok? O sea, no existe... Después vamos a ver lo que algunos autores hablan, un poco lo anó Daniel y todo, lo que es mérito y oportunidad. Cuando también en las decisiones que pueden estar normadas, sean reglas o discrecionales, empieza a jugar también consideraciones de otro tipo, que no son las jurídicas, además existen, ¿sí? Y políticas, sociológicas, y cómo juegan en esto que vamos a describir entre lo reglado y lo discrecional, ¿correcto? No es que no existe, ni me voy a hacer, o sea, no puedo ser un dogmático jurídico, ¿sí? Pero tampoco ser Pierre Bourdieu, digamos, un sociólogo, digamos, vamos a ver cómo juega todo esto, ¿sí? Pero ahora vamos por lo normativo. Todo es normativo. Lo reglado y lo discrecional es normativo, ¿sí? Las potestades son normativos. La cuestión es
¿Qué reglas de conducta se articulan conforme a la ley o al orden jurídico de esa potestad? ¿Y cómo deben afectar los derechos de los ciudadanos, de los habitantes? Eso por un lado. La definición básica de potestad reglada es cuando el ordenamiento prescribe no solamente un procedimiento para llevarlo a cabo, sino una única solución. No es un poquito embarazada. ¿Es una cosa o no lo es? ¿Sí? La solución que reconoce el ordenamiento es una sola y establece una forma de resolverla determinada. Un claro ejemplo. Una jubilación. ¿Sí? Una jubilación tiene que tener 30 años de aporte y 65 años de edad. ¿Sí? Va a estar determinada por los hechos. No va a ser la misma jubilación de un pobre 10-4-30 que de un juez de la corte, ¿no? Por muchos factores. Aunque podremos discutir si está bien o está mal. Bien. Pero 30 años, 65 años, ¿cuál es la solución? Voy yo con mi derecho subjetivo. Hermoso. Ya canoso algo porque con pelo ya no tengo, voy a pedir la jubilación. ¿Sí? ¿Me la tienen que dar, sí o no? No, mire, no, está a criterio mío. Después vamos a ver lo que es discrecional. No sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Poquito embarazado, poquito no. No. Cumplo con esas condiciones, la solución es arreglada. El objeto y la decisión es única. ¿Sí? Siempre determinado por la ley. Por ejemplo, entonces, la definición de regla es cuando la solución, ¿sí?, de la actividad es única, y así lo está reconocido por la regla de conducta, admite una solución única. ¿Sí? Tal, es así. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué es discrecional? Hacer lo que, en términos subjetivos, Juan Ascune persona quiera. Bueno, en términos coloquiales y discrecionales, porque vos podés hacer lo que vos querés. No. Estamos en primer lugar, una potestad es lo que la ley primero determina, ¿correcto? Lo que hace la discrecionalidad, jurídicamente hablando, es cuando el ordenamiento jurídico admite, ¿sí?, la existencia de dos o más soluciones jurídicamente admitidas. ¿Sí? O sea, a ver, vuelvo a reformular. La discrecionalidad admite y faculta a quien ejerce dicha facultad, admite la posibilidad de que haya, por parte de quien lo ejerza, la posibilidad de adoptar dos o más soluciones igualmente válidas. Ejemplo. Yo tengo que, la orden presupuesto determinó la aprobación de la creación de un establecimiento educativo en la zona de Villa Elvira, ¿sí? ¿Sí? Bien. No dice que tiene que ser la escuela en tal lado. Dice, habilita a la administración presupuestariamente a llevarla a cabo, ¿sí? Obviamente, la administración puede hacerlo. Y tiene 3 terrenos fiscales. ¿Sí? Hace un análisis técnico, hace un llamado a licitación y está justificado la facultad de ser en este terreno y no en el otro. ¿Sí? ¿Esa es una actividad reglada? Les pregunto. ¿La administración podría estar sometida todo el tiempo a que el ordenamiento como una especie total determine específicamente la solución en cada uno de los casos?
o frente a determinadas situaciones permite, dentro de determinados límites, después vamos a ver, la posibilidad de que existan 2 o más soluciones legítimamente válidas. Después vamos a ver que para llegar a esas soluciones hay que justificarlas, motivarlas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero admite, entonces, por ejemplo, en el caso de la escuela, si vos lo has justificado, puede ser en un lado o en otro. Si hubiera sido en un lado o en otro, estaba bien, ¿sí? Eso es una facultad discrecional. Una sanción. Dijo una palabrota o faltó. Bueno, me admite que se establezca una sanción que puede ir entre 5 días y 10 días de suspensión. Conforme al caso, ¿sí? ¿Qué hace la administración? Él dice, vos no le podés poner una expulsiva por esa actitud, si dijo una palabrota, pero te admite que lo suspendas, ¿sí? Entre 5 días y 15, por ejemplo, ¿se entiende? La solución y la elección de la pena conforme al antecedente y la justificación, eso todo tiene que estar motivado. Me admite que puede ser uno u otro, no es 6 días, ¿sí? Porque esa elasticidad existe por la propia dinámica y gestión de la función administrativa. Ahora, vuelvo al punto, siempre dentro de la ley, y después vamos a ver cómo ese ejercicio de la discrecionalidad es objeto de control, por supuesto. Nos quedan poquitos minutos porque ya, yo sé que tengo que terminar unos minutos antes, porque no es que como estamos en la facultad que me voy, me tomo el cafecito, ¿sí? Ya he sido notificado por la señorita Antonina Bernapé. Lo que ustedes vamos a ver es que, y esto grábenselo a fuego, tipo dogma, es que de todos modos no existen actividades totalmente discrecionales. ¿Sí? Eventualmente se puede ver el objeto, que es decir, esto o el otro. Pero, por ejemplo, cuando veamos acto administrativo que tiene elementos, por ejemplo, ¿qué es siempre reglado? Es decir, que el ordenamiento jurídico para determinadas decisiones despliega como un abanico de situaciones, ¿correcto? Y hay cuestiones que son regladas, es decir, que la administración dice, mirá, esto es así, es una única solución posible. ¿Sí? Por ejemplo, la competencia. ¿Quién decide que la escuela va a ser en tal cosa la dirección general de escuela? Es la dirección general de escuela, no el otro ministerio. Eso es reglado, ¿se entiende? No lo puede hacer otro u otra repartición. O por intermedio de una persona, ¿sí? Eso es reglado. Entonces eso ya te lo analizo. ¿Quién lo hizo? Es una sola solución, ¿sí? Después si lo hizo en otro u otro lugar, que es el objeto del acto, lo que decide, mira, el ordenamiento acá le admite esa posibilidad. Voy a la sanción. Mirá, la sanción se la tiene que disponer el director o el subsecretario, no otro, que tiene la competencia disciplinaria. Ellos pueden elegir, ¿sí? ¿Qué otra cosa está reglada? La finalidad es lo que el ordenamiento determina que sea. El procedimiento está acá, la ley de procedimiento, no pueden hacerlo de cualquier manera. Si lo tienen que sancionar, tuvo que haber lo aplicaron la autoridad determinada y bajo un procedimiento determinado. El procedimiento es reglado, ¿sí? Ojo, después que le ponga 6 días o 8, después lo tiene que justificar, y después lo vamos a ver. Eso sí puede ser discrecional, ¿sí? Vuelvo al ejemplo y también hay actividades en gran medida arregladas, ¿sí? Como la jubilación. Ahí no hay mucha cuchara para meter. Arreglado la competencia, arreglado el procedimiento y arreglado la solución. Se da tal situación, es así. ¿Se entiende? Bueno, lo dejo por acá. Retomo, creo que con el cronograma estoy bastante bien. Cierro en la próxima esto que es muy interesante. Yo sé que lo están haciendo, así que soy redundante. Vayan leyendo todo. Ya lo advertí por 19ª vez. No leo más. ¿Vos, Guillermo, no lees más? No leo más. No cuentas más ese ejemplo. Bueno. Está bien. Y seguimos la próxima clase, ¿les parece? ¿Sí? En breve, trabajos prácticos que se los adeudo, ¿sí?
¿Ustedes vieron el cronograma? ¿Tienen algún problema, alguna observación que hacerme? Personalmente, ninguna. Bueno, fenómeno. Cualquier cosa, me mandan por intermedio de Antonella, así la seguimos torturando. Cualquier otra consulta, ¿sí? Bueno, sí. Lo último, profesor. Cuando yo Sí. decía justamente el tema de la discriminación que se hace, cuando el que interpreta la ley lo adopta, es un poco lo que usted estaba diciendo, es decir, hay diferentes puntos con el cual puede aplicar, entonces va a aplicar el que él interpreta que puede aplicar, no el que está arreglado, el que está determinado, como usted dice. Yo me refería a eso con el tema del que va a hacer lo que entiende que interpreta la ley que pueda hacer. Sí. Perfecto, sí. Ahora me quedó claro. Bueno, como es en la